damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Como usted sabe, pues hemos empezado esta serie, ¿verdad? Que no le hemos puesto ni nombre a la serie, solamente queremos enfocarnos en este Salmo 92, versículo 12. Es un salmo precioso donde nos habla de una realidad maravillosa, de una realidad que nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Dios, aquellos que hemos creído en la obra redentora de Cristo, aquella obra justificadora de Cristo, que nosotros los que hemos creído en eso, somos beneficiarios de esta verdad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la condición, lo que condiciona este salmo es que es el justo el que florece, es el justo el que crece, es el justo el que es cuidado y guardado por el plantador, que es Dios, ¿verdad? Entonces, esa justicia solamente la encontramos es en Cristo. Gracias a la obra redentora que Él hizo, gracias al sacrificio perfecto, nosotros hemos sido justificados en Dios. Entonces, esa obra redentora nos justifica, por ende, todo lo que está hablando aquí nos está hablando a nosotros que hemos creído en Cristo. Y esa justificación no es una justificación imperfecta, no es una justificación que usted tiene que añadirle, es una justificación la cual Dios nos ha hecho a nosotros a semejanza de su Hijo, que es Cristo, gracias al Espíritu Santo que ahora nos mora. Entonces hemos hablado de diferentes factores, de diferentes cosas, y uno de ellos es que somos como la palmera, y de la palmera aprendimos diferentes cualidades. La semana pasada estuvimos hablando de que somos como el cedro, y entendimos de que como palmas y como cedros tenemos grandes cualidades que nos llevarán a vivir una vida en plenitud, que es la vida que Dios anhela que nosotros vivamos. María hoy lo hablaba claramente. Solo una persona con una claridad, solo una persona con una confianza plena en Dios puede descansar en que Él conoce mis necesidades. Que yo lo único que tengo que bastarme en la presencia y el respaldo que Dios tiene hacia conmigo. Solo una persona que ha entendido que soy una palmera, que soy un cedro plantado en Dios, plantado en su palabra, echado raíces en convicciones que no cambian con las temporadas, sino que son unas convicciones que permanecen. Como palmera entendimos que no solo tenemos la habilidad de sobrevivir en el desierto, sino que tenemos la habilidad de desarrollarnos a plenitud en circunstancias adversas. Como cedro entendimos de que los grandes vientos de la montaña nos preparan para ser útiles. Como palmera entendimos que en la superficie no hay nada que nos alimente, que la vida de Dios la encontramos en las profundidades en Dios, que es lo que Dios anhela, que nosotros vivamos arraigados a Él. Como cedro entendimos que tenemos cualidades para que las temporadas de la vida no nos afecten. Podemos ser fructíferos a pesar de las temporadas que nos golpeen. Y en esta mañana yo quiero hablarles de ese factor maravilloso que está ahí en el versículo 13. Dice el justo, dice el versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Y el versículo 13 dice plantados. Pregúntele a que está a su lado, ¿estás plantado? ¿Estás plantado? Obviamente no en el sentido popular de la palabra, ¿verdad? O no sé si en Puerto Rico lo llaman así. En Colombia le llaman, lo dejó plantado cuando usted hace una cita con alguien y esa persona no llega, quedó plantado. Pero no es en ese sentido, ¿verdad? Es en el sentido de la alegoría, de la metáfora que el salmista está haciendo en este momento. Que así como una planta es plantada, así mismo nosotros somos plantados en Dios. Así mismo nosotros somos plantados en Él. Cuando hablamos de que somos plantados, eso dice mucho, mis hermanos. Eso habla bastante. Y yo quiero en esta mañana, por los próximos 25 minutos, y prometo no estar mintiendo, compartirles la verdad de estar plantado en Dios. Cuando hablamos de que somos palmeras y somos cedros plantados, lo primero que estamos diciendo es que hay un plantador. Hay un plantador. Hubo alguien que se dio a la tarea de decir, esta semilla es digna de yo darle tiempo y plantarla. Entonces hay un plantador. ¿Quién es ese plantador? Diga, nuestro Dios.
Él es nuestro plantador, Él es el que nos ha escogido, Él es el que nos ha llamado y Él es el que nos ha plantado. Cuando hablamos de que hemos sido plantados, por ende ese que nos plantó tiene el compromiso de tener cuidado de aquella semilla que plantó. Él es el que la riega, Él es el que la cuida. María, perfecto, va en línea con lo que quiero hablarle. Él mismo dice, ¿para qué ustedes se preocupan y se afanan por esas cosas si nuestro Dios ya las sabe? Cuando María estaba hablando, a mi mente venía una foto, yo tratando de reconciliar estas cosas. En mi mente venía una foto y yo me veía a mí como un árbol. Y yo veía a Dios como aquel labrador que está pendiente a que el árbol dé fruto, que está pendiente a que las hojas estén verdes, que está pendiente a que reciba su abono, que está pendiente a que reciba su agua, que está pendiente a que esté bien. Ese es nuestro Dios. Un labrador que nos cuida, un labrador que nos alimenta, un labrador que nos sustenta, un labrador que no cambia a pesar de las temporadas. Entonces ese es nuestro Dios. Hay un plantador. Ese es nuestro Dios. Lo otro que nos dice que somos plantados es que hay un lugar específico donde somos plantados. La diferencia entre un árbol y una mata es que la mata usted la puede mover donde usted quiera. Un árbol usted lo pone, lo siembra y ese árbol para usted arrancarlo de ahí es un problema. Mire, yo sé lo que le estoy diciendo. Hace aproximadamente como 10 años mi esposa y yo teníamos una casa y afuera había un árbol y nosotros queríamos remover el árbol. ¿Por qué? Porque no me gustaba. No, creo que el árbol estaba robando la atención que era para nosotros, no para el árbol. Entonces vengo yo y cavo alrededor del árbol, le amarro una cadena alrededor del árbol, lo ponemos en una camioneta. ¿Por qué? Porque así lo vimos en YouTube. ¿Cómo arrancar un árbol? Y YouTube nos dijo así. Le amarramos una cadena alrededor del árbol y le dimos con toda velocidad. Nos quedamos sin camioneta. ¿Por qué? Porque ese árbol había sido plantado, había sido puesto. Y cuando un árbol es plantado, mis hermanos, se agarra, se aferra. Entonces ese es nuestro Dios. Él escogió un lugar para plantarnos. Por eso es que nosotros leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, lo que nos dice que Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Estábamos nosotros plantados en las tinieblas, pero Él nos arrancó, Él nos desarraigó y nos plantó en el reino de su amado Hijo. En aquel lugar donde tú estás plantado es lo que te sustenta. Usted sabía eso, ¿verdad? Si usted planta un árbol ahorita mismo aquí, la tierra que está ahí es la que lo sustenta. Antes nosotros estábamos muertos porque lo que nos sustentaba era el mundo. Lo que nos sustentaban eran las tinieblas. Pero ahora hemos sido trasladados al reino de Dios, en el cual nos sustentamos de la vida de Dios. Por eso ahora tenemos vida y en abundancia. Entonces, en donde nosotros estamos plantados es lo que nos nutre. Yo conversaba esta mañana con Josué, porque Josué, esa es la bendición de llegar temprano. Josué esta mañana trajo como 100 aguacates. Que su papá trajo, se le cayó un árbol para bendición de nosotros, se le cayó un árbol y él cogió los aguacates y los trajo. Hermanos, ahí están para que coman. Yo llegué temprano, yo tengo mis 5 aguacates separados. Entonces, hablaba yo con Josué y le decía: Josué, los mejores mangos que yo me he comido en mi vida, los he comido de un cementerio. Los mejores mangos, los más ricos de todos. Porque tiene un buen fertilizante. Los más ricos, es más, yo me acuerdo que era un cementerio que había muchos árboles de mango, pero los mangos más ricos eran los que daba el señor Pedrito, ¿cómo se llamaba? Pedrito Zuluaga, creo que era el apellido. Y yo iba a la tumba de Pedrito Zuluaga, ahí estaba el árbol, delicioso los mangos. ¿Por qué? Porque las raíces, mis hermanos, de las cuales ese árbol está plantado, se sustentan y se nutren de la tierra en la cual fue plantado. Nosotros fuimos trasladados al reino de Dios como árboles de justicia y nosotros nos nutrimos de esa tierra. ¿Por qué me miran así? ¿Estaban buenos? ¿Qué le puedo decir? ¿Estaban ricos? Entonces, como cuando estamos hablando de que somos plantados, estamos diciendo de que primero hay un plantador,
Segundo, que ese plantador nos cuida y nos sustenta. Tercero, estamos diciendo de que el lugar donde somos plantados es el lugar del cual nos nutrimos. Y decimos nosotros que hemos sido sembrados, que hemos sido trasladados al reino de Dios, del cual nosotros nos nutrimos, del cual nosotros nos alimentamos, de ese reino maravilloso que es Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, sabemos de que el labrador, el cual nos plantó, está directamente comprometido con nosotros para que crezcamos y demos frutos. Usted tiene que decir amén ahí. El labrador que nos trasladó, el que nos salvó, el que nos plantó, el que nos nutre, está directamente comprometido en que usted y yo demos fruto. Hermano, no termino este día si le empiezo a contar las parábolas. ¿Usted se acuerda lo que dijo Juan el Bautista? El hacha está en la raíz del árbol, y aquel árbol que no dé fruto será cortado. ¿Por qué? Porque nuestro labrador es aquel que está comprometido en que demos fruto, en que crezcamos, en que seamos árboles que manifestemos esa vida en la cual nosotros estamos plantadas. Si un árbol, mi hermano, no da fruto, le es culpa. Lo primero que podemos hacer es echarle la culpa a la tierra. A lo mejor no tiene suficiente abono, a lo mejor no tiene suficiente fertilizante. Vuelvo al punto del cementerio, ahí no había que echarle fertilizante, ya tenía. Entonces, le podemos echar la culpa a la tierra, pero cuando estamos en el reino de Dios, ¿cómo vamos a echarle la culpa a la tierra? Si de ahí tenemos vida y vida en abundancia, tenemos suficiente vida para manifestarla en frutos de bondad y justicia para el mundo. Entonces, este labrador, el cual nos sembró y el cual nos ha dado fuerzas para el crecimiento, anhela que nosotros crezcamos y demos fruto, y nos ha dado todo lo necesario y suficiente para que así sea. Otra parábola, viene Jesús y habla con la higuera. No es una parábola, es una historia a propósito. Y habla con la higuera no tenía fruto y la maldijo. O sea, Dios está tan comprometido con nosotros que Él anhela que demos fruto. Es más, dígale que está a su lado, tienes que dar fruto, tienes que dar fruto. Y obviamente, cuando nosotros entendemos eso, sabemos de que como Él es nuestro labrador, Él anhela que demos fruto. Y para poder que demos fruto en muchas ocasiones, según leímos en la otra parábola, muchas veces es necesario podar el árbol para que dé más fruto. Muchas veces es necesario. Muchas veces nosotros pensamos que es el diablo tratando de matarnos, pero es Dios ocasionando fruto en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos, me cayeron las 7 plagas de Egipto. No, no son las 7 plagas de Egipto. Es Dios tratando de ocasionar de que de nuestras vidas fluya un fruto, de que de nuestras vidas generemos un fruto, de que de nuestras vidas podamos ser creyentes fructíferos. Dios no nos llamó a nosotros para adornar una linda congregación. Dios nos llamó a nosotros para dar fruto. Y lo llevéis en abundancia. Entonces, tenemos que entender que Dios nos alcanzó, que como nos alcanzó y como buen labrador, Él nos ha sembrado en una buena tierra que es su reino, que en esa tierra Él se encarga de abonarla y que Él está directamente comprometido en que crezcamos y demos fruto. Ahora, todo esto comienza con una semilla. Y yo sé que la semana pasada le hablé un poquito, pretendo no ser redundante, pero voy a ir al grano. A propósito, estamos hablando del grano, de la semilla. Entonces, cuando vemos todo árbol, todo en la creación comienza con una semilla. Todo comienza con una semilla. Todo gran árbol comienza de una pequeña semilla. Toda gran iglesia comienza con una semilla. Las finanzas, el más rico del mundo comenzó con una semilla pequeña de dinero. O sea, todo parte de algo pequeño y después se multiplica. Cuando nosotros leemos Mateo 13:37, si me lo pones ahí, Javo, si es posible. Mateo 13:37. Y aquí está Jesús explicando una parábola. Y Él dice, y respondiendo Él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, el que siembra la semilla es Cristo. Y el campo
es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Diga conmigo, yo soy la buena semilla. No, con más convicción, dígalo, yo soy la buena semilla. Aquí Cristo está hablando de la semilla de la parábola del sembrador. Y entonces después de que la habla, Él viene y la explica y entonces está diciendo de lo que se trata y dice, mira, el que siembra la semilla soy yo. Y el que es la buena semilla son los hijos del reino de Dios. O sea que nosotros somos la buena semilla. Una semilla se trata de aquello que es pequeño, pero que dentro de sí tiene todo lo necesario para hacer un gran árbol. Qué maravilloso es eso. Una semilla es algo que ante los ojos de una persona insensata, decía yo la semana pasada, es algo insignificante. Pero ante los ojos de un buen labrador entiende que esa semilla tiene el potencial de crecer, ser un gran árbol y dar mucho fruto. Entonces, entendemos nosotros que somos la buena semilla. Y como buena semilla necesitamos crecer, avanzar para poder dar fruto, ¿verdad? Entonces, semilla. Permítame darle la definición rápidamente. Semilla es el óvulo de la planta fecundado. Es parte de la planta la cual tiene el potencial de convertirse en una planta grande si se siembra, si echa raíces y si las condiciones son óptimas para el desarrollo. La semilla, siendo tan pequeña, tiene dentro de sí el potencial de ser un gran árbol. Y en la palabra de Dios vemos metáforas para usar como la palabra semilla. Vemos la metáfora de que la semilla es la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios como semilla es sembrada. Y esa semilla manifiesta en qué tipo de tierra cae. En ese caso nosotros vendríamos a hacer la tierra. La palabra de Dios viene a ser la semilla que es sembrada en nosotros. Las semillas también nos habla la palabra que son las finanzas. Las finanzas pueden ser una semilla. La semilla es el amor, nos habla la palabra. La semilla es el tiempo. La semilla también es el pecado. El pecado también puede ser visto como una semilla. En otras palabras, semilla en la palabra de Dios es todo aquello que tiene el potencial de crecer y multiplicarse. Todo aquello que tiene el potencial de crecer y multiplicarse. Y lo que más me llamó la atención es que cuando hablamos de semilla, de esa palabra semilla viene la palabra simiente. Genealogías. La palabra semilla, y no se me ofenda por esto, por eso mandamos a los niños para las clases, pero la palabra semilla es del mismo derivado de esa palabra, viene la palabra semen. De esa misma palabra viene el derivado, que es la palabra semen, es una semilla, ¿verdad? Algo insignificante, pero que tiene el potencial de crecer, multiplicarse y dar fruto. De la palabra griega que significa descendencia, reproducción, multiplicación. Por eso las relaciones íntimas producen algo. ¿Por qué? Porque se produce una semilla. Por eso es que en un matrimonio sin una intimidad no hay producto, no hay productividad. La intimidad, en otras palabras, en la unión del semen y el óvulo genera una semilla la cual da a luz una vida, ¿verdad? Usted y yo entendemos eso. Usted y yo sabemos de que en el momento de la concepción, en ese momento empieza la vida. Usted y yo no tenemos que buscar filosofías raras diciendo de que se apareció el latido del corazón o no. La vida comienza en el momento donde hay concepción y punto, ¿verdad? Ahí no tenemos que entrar en política ni nada de esa cuestión. Pero el punto es que como en la intimidad, para poder que se produzca esa semilla, tiene que haber una intimidad. Y para poder que esa semilla crezca, tiene que haber antes una intimidad. De esa misma manera, nosotros como semilla necesitamos tener una intimidad con el Padre para poder ser productivos. Nosotros podemos ser la mejor semilla, pero si no hay una intimidad, mi hermano, estamos cortos en productividad. Usted coge el mejor caballo, vamos a usarlo en analogía de animales. Usted sabe que ellos los unen para que den unas especies maravillosas que corran y en los hipódromos y toda esa cuestión. Usted puede tener el mejor caballo, en inglés le llaman el mejor stud, ¿verdad? El mejor caballo. Y usted coge ese caballo y tiene el mejor semen del mundo, pero si nunca tiene intimidad, nunca produjo otros caballitos.
De esa misma manera nosotros somos la semilla del reino. Y si no tenemos intimidad con nuestro Padre, mi hermano, nunca daremos a luz el propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso se lo digo claro. Nosotros podemos ser, mi hermano, las personas más elocuentes, podemos ser las personas con los más grandes talentos, podemos ser las personas con las cosas más maravillosas del mundo, que el mundo natural pueda dar, pero la realidad es que si no hay una intimidad con nuestro Padre, estamos cortos, nos quedamos cortos al gran propósito que Dios tiene para con nosotros. Es en esa intimidad donde damos a luz lo sobrenatural de Dios, es en esa intimidad donde hay un nacimiento. Por eso es que me gusta la analogía que hace Juan 3:16 o Juan capítulo 3, cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo y le dice: lo que pasa es que tú tienes que nacer de nuevo, un nacimiento. El nacer en lo espiritual es semejante a lo natural, es un nacimiento. Si decimos que somos una nueva criatura, primero tuvo que haber un nacimiento, y para que haya un nacimiento tiene que haber una intimidad. ¿Sí o no? Entonces tiene que haber una intimidad donde la semilla que soy yo es fecundada por el Espíritu Santo para que haya un nuevo nacimiento. Entonces sin intimidad no hay nacimiento. Sin intimidad lo que hay es una esterilidad. Vivimos en un tiempo que menosprecia la intimidad con Dios. Vivimos en un tiempo que se trata de fachada, mi hermano. Vivimos en un tiempo donde es tan maravilloso yo escribir una oración en Facebook. Mi hermano, Dios no tiene Facebook. Es una noticia. Por eso Cristo decía: cuando ustedes vayan al Padre, cuando ustedes vayan a esa intimidad, mi hermano, después que se levanten de ahí, lávense la cara, que nadie se entere que usted estuvo orando, que nadie se entere que usted estuvo ayunando. ¿Por qué? Porque si usted le cuenta a los demás, usted recibe su promoción de los demás. Pero si usted se lo cuenta a Dios, lo que pasó en privado, Él se manifestará en lo público. Entonces, vivimos en un tiempo donde la intimidad lo hacemos público. Y cuando yo hablo de intimidad con Dios, mi hermano, estoy hablando no en el sentido religioso, no en el sentido de que tengo la obligación de 15 minutos diarios. Estoy hablando de que mi vida está ligada plenamente a la vida de Dios. Una intimidad que no termina, una intimidad que no acaba. Es una intimidad que es hoy, mañana, siempre constante. Estoy unido, estoy ligado a Él. Por eso el apóstol Pablo decía: cuando aquel que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Es una unión estrecha, pegada. No hay separación. Nosotros como semilla tenemos que entender de que solamente en la medida en que intimamos con Él, que vamos a ser productivos. Nosotros como iglesia Redención Divina, como congregación, nosotros somos una semilla y tenemos el potencial, mi hermano, para multiplicarnos. Tenemos el potencial para crecer y multiplicarnos. Nadie dijo amén, pero con 2 o 3 que crean, yo estoy plenamente convencido de que de algo pequeño surge algo grande, porque solamente toma una pequeña semilla y con paciencia y con agua y con abono para que surja un gran árbol y dé mucho fruto. Solamente tomó 2 personas, Adán y Eva, para poblar la tierra, para que hoy existan 7 billones de personas en el planeta Tierra. Solamente tomó reclutar 12, entrenar esos 12, capacitar esos 12, que esos 12 consiguieran otros 70, capacitar esos 70 para que la iglesia cristiana hoy en día sea el movimiento más grande del mundo. Todo comienza como una semilla, pero esa semilla, cuando es cuidada, cuando es guardada, cuando es nutrida, tiene el potencial de multiplicarse. Yo soy una semilla. Ella que está a su lado, yo soy una semilla. Y aunque el mundo me vea insignificante, el que me tiene cuidado de mí ve el potencial que yo tengo, ve el potencial que hay en mí para yo ser un gran árbol y dar mucho fruto. Una semilla
en la boca de un pájaro es un bocado. Usted ha visto que las sunflower seeds, yo no hablo inglés, no piense que yo hablo mucho inglés, pero es que son cosas que he aprendido aquí y después no sé cómo llevarlas al colombiano clásico. Pero las semillas de girasol, ¿verdad? Las semillas de girasol que comemos, en la boca de un pájaro, que es un bocado, en la mano de un labrador es un bello jardín. Es porque dependen los ojos. Por eso tú tienes que buscarte personas que vean lo mejor en ti. Personas que vean el potencial que hay en ti. Personas que vean que tú como semilla, a lo mejor frente a los ojos de los demás es insignificante, pero ante los ojos de una persona experta puede ver el gran potencial que esa persona tiene. Con 2 pobló la tierra, con 12 personas ordinarias multiplicó y expandió la tierra. Con 2 o 3 que creamos en la ciudad de Orlando existe el potencial de multiplicarnos, crecer e impactar esta ciudad de una manera como nunca antes. Esa es la mentalidad que Dios anhela que nosotros tengamos. Cuando tú entiendes que como hijo del reino nosotros somos la semilla, tú debes reconocer que dentro de nosotros hay un gran potencial para ser un gran árbol y dar mucho fruto. Podemos ser tremenda semilla, pero si no hay intimidad con el agua y la tierra, mi hermano, nunca va a dar fruto. Si nosotros no vemos, ¿verdad?, el potencial que hay en la semilla, nosotros podemos sembrarla donde no es. Mire, yo recuerdo que mi abuela, nosotros vivíamos en una humilde casa en Colombia, ¿verdad? Y en Colombia las casas son diferentes aquí. Permítame explicarle por qué. Usted sabe que aquí hay una casa, aquí hay un espacio y después una casa, ¿verdad? Entonces, ese espacio que hay ahí, por ahí la gente va para el patio y pues, como quieran. En Colombia no, en Colombia las casas son una ligadas a otra. Y estoy generalizando, pero a lo mejor todo Colombia no es así. Yo no conozco todo Colombia. Pero en el pueblo donde nosotros vivíamos, una casa va ligada a la otra, así, una detrás de otra, pum, pum, pum. Y mi abuela un día quiso sembrar una mata de eucalipto, entonces un árbol de eucalipto. ¿Alguien conoce un árbol de eucalipto? Los árboles de eucalipto crecen altísimos, alto, grande, grandísimo. Y ella lo puso justo al frente de su casa, ¿verdad? Lo pusimos ahí, bien cerca a la casa del vecino. Resulta de que cuando ese árbol de eucalipto creció, le atravesó el techo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor mi abuela tenía una buena intención de tomarse unos test de eucalipto, pero no tenía el conocimiento de que algún día esa planta iba a crecer, de que algún día esa semilla iba a crecer de la manera en que creció. Cuando no tenemos el entendimiento del potencial que hay en una semilla, podemos nosotros sembrarla donde no es. Cuando nosotros entendemos que como semilla fuimos sembrados en el reino de Dios. ¿Por qué el reino de Dios? Porque necesitaba ser un ambiente espiritual, mi hermano. Porque es tan grande el potencial que Dios ha sembrado en nosotros que no podía ser en algo natural, que no podía ser en algo simple. Usted ha visto una mata que siembran en una matera, por eso traje esto. La traje por 2 razones. Primero, para ilustrar la predicación, y segundo, porque se me olvidó cómo es que decimos en Puerto Rico a esto. Tiesto, ok. En Colombia le llamamos matera, ¿sí o no, Derlin? Matera, ok. Yo tengo respaldo también de Colombia, ok, así que no se ponga muy guapo, y ahí está, Derlin. Ok, entonces, la matera, tiesto, maceta también le decimos, ¿o no? Ok, perfecto. Si usted coge una planta, una semilla, y la siembra aquí, en esta maceta, esa planta va a tener un crecimiento limitado. ¿Por qué? Porque sus raíces no van a tener la manera de extenderse para poder crecer. Está bonita, María, te la regalo ahorita que terminemos. Ok. Esa es una siembra para ti, una semilla, ¿viste? Pero, ok. ya si quieres yo te regalo un aguacate para que saques también una semilla, la siembres ahí, ¿viste? Anyway, si usted coge una semilla y la siembra ahí, ese crecimiento que esa mata va a tener va a ser limitado. Usted conoce los bonsáis. Los bonsáis crecen, aparentan ser grandes, aparentan ser majestuosos, aparentan ser y son preciosos, lindos para adornar una linda sala. Pero pregunta, ¿usted cree que cuando Dios en el Génesis dijo y que cada árbol dé una semilla según su género, ¿usted cree que en la mente de Dios estaba que esa semilla iba a adornar una linda sala?
¿O usted cree que en la mente de Dios esa semilla iba a multiplicarse, iba a dar fruto para hacer más árboles de ella? Entonces, si usted coge esa semilla y la mete en una maceta, en un tiesto, en una matera y la pone ahí, ese crecimiento va a ser limitado. Por eso Dios no nos sembró a nosotros en un tiesto. Dios nos sembró a nosotros y nos trasladó a su reino. Porque en su reino podemos crecer, en una maceta no. Lo que la religión en nuestro tiempo ha hecho es que nos ha puesto en una maceta, nos ha encajonado, nos ha encerrado para que nosotros no demos fruto, mi hermano. Con una mentalidad religiosa, con unas mentalidades que nos encajan, con unas mentalidades que no nos dejan dar fruto, nos limitan, no nos dejan crecer. Pero Dios ha dicho que Él nos ha trasladado a su reino. ¿Usted alguna vez ha cogido una mata y la saca del tiesto? Cuando usted saca esa mata del tiesto, usted ve que la tierra todavía tiene la forma del tiesto, ¿sí o no? ¿O usted nunca rompió una maceta en su casa? Usted rompe la maceta y la tierra tiene la forma del tiesto. Dios nos sacó del tiesto del mundo y de la sociedad y nos trasladó al reino. Pero muchas veces nuestra tierra todavía tiene la forma de la maceta. Y en el reino de Dios seguimos operando de la misma manera como si estuviéramos en el mundo. Y en el reino de Dios seguimos operando bajo los mismos valores, bajo los mismos principios, bajo los mismos órdenes, bajo la misma manera, cuando hemos sido trasladados a un reino precisamente para que salgamos de esa manera de pensar y seamos libres en Cristo, iglesia. Seamos libres en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Cristo nos abrió la cárcel y nosotros preferimos seguir encerrados. Mire, yo no sé cuántas, yo he orado muchas veces, yo le he dado gracias a Dios de mil maneras. Porque yo no sé cómo Andrés Campos hubiera funcionado en una iglesia que de lo que se trataba era de pelear y discutir por si era falda o pantalón. Yo le doy gracias a Dios que ya nosotros salimos de ese tiesto. Pero todavía tenemos otros tiestos. Me permite decirle unos. Y disculpe que estoy un poquito ronco porque estoy emocionado. Los latinos siempre llegan tarde. El tiesto. Una palmera en un tiesto, ¿verdad? Los latinos siempre llegan tarde. Dios nos saca a nosotros de esa mentalidad y nos pone en su reino y seguimos operando de la misma manera como operábamos en el tiesto. ¿Alguien dice amén a eso? O ay, ay, ay. ¿Verdad? Los latinos siempre llegan tarde. Entonces, cuando nosotros no salimos de esa mentalidad, seguimos operando en el mundo, en el reino de Dios como operábamos en el mundo, mi hermano, ¿dónde está la evidencia de que hemos sido trasladados? ¿Dónde está la evidencia de que hemos sido movidos a un reino de paz, de amor, de bondad, donde podemos crecer, multiplicarnos, ser libres? Pero seguimos esclavizados en nuestra manera de pensar. El tiesto, otro tiesto. Que los latinos somos la minoría. Déjame hablarle de nuestro país, porque es que yo leo con los estatutos de aquí, de este país, que es mi país, que me gusta. Que los latinos en este país somos la minoría más endeudada de todo el país. Los latinos somos los más endeudados. O sea, basado en porcentaje, ¿verdad? Somos los que más nos metemos en deudas. Puertorriqueño, yo no dije eso. Yo dije latino, yo me incluyo también ahí. Ella es puertorriqueña, ella dice que ella puede decir eso. ¿Okay? Entonces, estábamos endeudados en el mundo. Estábamos endeudados en el mundo, ¿verdad? Y permítame decirle esto. Yo no es que estoy superficializando, es una nueva palabra. Yo no es que estoy poniendo superficial esta cosa. Pero creo que de lo superficial podemos ir a lo espiritual en un minuto. Estamos endeudados en el mundo. Venimos al reino de Dios y seguimos operando de la misma manera. No es que nos endeudamos para avanzar, es que nos endeudamos para complacer a gente que ni queremos.
Nos endeudamos porque queremos que nos vean, porque queremos aparentar. Gracias, María, se me está viendo la palabra. Queremos aparentar algo que muchas veces no somos. Entonces, no es que no tengamos cosas, es que hay tiempo para todo. Nosotros queremos adelantarnos, nosotros queremos ayudar a Dios, cuando verdaderamente Dios no necesita ayuda. Lo que necesitamos es descansar, que Él es nuestra única necesidad. Yo no me afano, yo no me adelanto, yo no me atraso. Yo simplemente busco el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Qué maravilloso fuera que nosotros saliéramos del tiesto del mundo donde estábamos endeudados, arruinados por nuestras malas decisiones, pero venimos al reino de Dios, aprendemos los principios de cómo llevar nuestras finanzas según la palabra de Dios, y entonces seremos libres. Porque por eso Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículo 2, que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Salimos del tiesto del mundo, venimos al reino de Dios, pero esa arena que tiene la misma forma hay que cogerla a patadas para que nos acoplemos a esa nueva tierra. Nuestra mente necesita ser renovada. Póngale cuidado a lo que le voy a decir. Prontamente nosotros vamos a hacer, estamos trabajando en eso, un proyecto para hacer una clase de discipulado donde cómo la iglesia va a aprender a usar su propia finanza. No es que le voy a pedir plata, usted tiene que sacarse eso de la mente, porque ese es otro tiesto. En la iglesia yo voy para que me saquen plata. Usted está de testigo que aquí nosotros ni le pedimos. Lo que nosotros queremos es que salgamos del tiesto del mundo y podamos crecer como la iglesia del Señor, libres. Dios nos hace libres y nosotros nos esclavizamos en deudas, nos esclavizamos con malas costumbres, nos esclavizamos siguiendo el derecho y el orden de nuestra carne. Entonces Dios nos hace libres para que vivamos una vida en libertad, mi hermano, y podamos servir a nuestro Dios. Qué maravilloso es, mi hermano, que nosotros podamos ser esa luz, no solamente teóricamente, sino prácticamente. Que usted le pueda decir a la gente, mira, yo vine al reino de Dios y yo aprendí cómo manejar mis finanzas. Yo antes era un ignorante, pero ahora yo aprendo. Y ahora yo he podido ser libre. Ahora yo he podido aprender, yo he podido crecer. Gracias a que Cristo y Dios me iluminó. ¿Verdad? ¿Tiene sentido esto, iglesia? Entonces estamos en el tiesto de la sociedad y venimos al reino de Dios y queremos seguir operando y funcionando de la misma manera y de la misma forma. Entonces Dios no nos sembró a nosotros en un tiesto de la religión. Dios nos sembró en su reino de una relación íntima con Él. Una relación íntima con Él. Esta sociedad nos ha puesto en el tiesto de la religión. Nos limita con el tiesto del entretenimiento. Nos limita con las pasiones superficiales de la vida. Habiendo sido sembrados en el reino de Dios y poder crecer infinitamente, ilimitadamente. Podemos nosotros llegar a hacer todo lo que Dios dijo que éramos. Podemos llegar nosotros a hacer todo lo que Dios dijo que podíamos hacer. Y experimentar la plenitud de vida que en Él nosotros tenemos. Que no sea algo teórico, sino que sea una realidad poderosa en nosotros. Que cuando nosotros hablemos de la salvación de Dios, podamos entender que es una salvación integral. Que no solamente fue redimida mi mente, no solamente fue redimido mi alma, no, sino que también todo mi ser fue redimido, mi finanza fue redimido, mi salud fue redimido, todo. Porque ese es otro tiesto. Los chicharroncitos, ¿verdad? Esos son los chicharroncitos del tiesto. Y los chicharrones son ricos, pero todo en exceso es daño, hace daño, ¿verdad? Anyway, yo no quiero entrar en ese punto porque ustedes han ido mal. Entonces, nosotros no somos plantados en el tiesto de la sociedad, no somos un bonsái. Dígale que está a su lado, no eres un bonsái. Hemos sido plantados en el reino de Dios para dar fruto. Así que es tiempo de romper el tiesto. Yo iba a romper el tiesto como ejemplo, para que fuera más dramático, pero ya me lo pidió María, no lo puedo romper. Pero necesitamos romper todo tipo de tiestos que nos limitan. ¿Cómo rompemos los tiestos? Renovando nuestro entendimiento. Otro tiesto, me permite darle rapidito, es el último.
Los hombres latinos somos machistas. Hermano, ese es el tiesto más duro que yo he tenido que romper. Se lo digo sinceramente para que ore por mí. De verdad, los hombres latinos somos machistas. De ahí me encajonaba yo. Y la realidad es que cuando venimos al reino de Dios, muchas veces queremos seguir operando. Y usted lo puede ver, incluso en nuestras doctrinas. La mujer no puede predicar. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? La mujer no puede enseñar al hombre. ¿Por qué? Porque venimos con un tiesto de la sociedad patriarcal y venimos y lo queremos traer al reino de Dios. Y lo mejor de todo es que usamos la palabra de Dios para excusar nuestro tiesto. Fuera de contexto, fuera de la realidad, de la verdad que habla la palabra del Señor, y valga la redundancia, y nos queremos seguir encajonados en nuestro tiesto. ¿Por qué? Porque estar en un tiesto es cómodo. Estar en un tiesto es fácil. Estar en un tiesto es agradable para aquel que no ha reconocido y ha identificado la libertad que Cristo nos ha hecho libres, en la cual encontramos vida abundante. Necesito avanzar. Necesitamos romper, ¿verdad?, con todos esos tiestos culturales y adoptar la cultura del reino de Dios. Dile que está a tu lado, rompa su tiesto, rómpalo. Yo quiero que veamos un video. Tenemos el video ahí, Javo, si me ayudas. Quiero que veamos un video rapidito. Y este es el último punto y ya estamos terminando. Déjalo ahí. Ajá. ¿Estamos aquí? ¿Ya están viendo aquí, verdad? Ok. Ponlo a comenzar otra vez, Javo. Vamos allá. Ajá. Miren lo primero que salió, ¿verdad? La raíz sigue creciendo para acá abajo. Ya va por ahí para abajo. Ok, ponle pausa ahí, Javo. Eso es un grano de algo. Creo que es un frijol o algo. Pero ¿vieron qué fue lo primero que salió de esa semilla? La raíz. Tú no puedes crecer para arriba si primero no profundizas. Ese es un principio que lo vemos en lo espiritual también. Lo primero que necesitamos echar son raíces. Somos palmeras, somos cedros plantados. Para tú poder decir que estás plantado, tienes que haber echado semilla, raíz. La raíz, mi hermano, cumple un papel importantísimo en la planta y en la vida de todo creyente. Toda planta que no echa raíz es una planta, o echa una raíz superficial, es una planta que es arrancada, movida por cualquier viento. Para yo poder decir que soy un cedro, para yo poder decir que soy una palma, tengo que haber echado raíces profundas. Primero y principal, lo que se echa son raíces, entre paréntesis. Por eso en nuestro discipulado, el primer curso que le llamamos es arraigados. Porque lo primero que necesitamos hacer es echar raíces, arraigarnos, fortalecernos. Mi hermano, las raíces son los que nos van a mantener firmes en los momentos difíciles. Si nosotros no tenemos raíces, cualquier viento, cualquier problema, cualquier situación, cualquier circunstancia nos arranca, nos tumba, nos saca de control, perdemos, nos desesperamos. Pero cuando nosotros tenemos unas raíces, que según leímos en Jeremías, esas raíces es la confianza plena en Dios. ¿Cómo yo puedo confiar en Dios si no lo conozco? ¿Cómo yo puedo decir que Johnny, mire, o Josué o Johnny o los muchachos músicos, cómo yo puedo descansar tranquilo los domingos de que yo sé que a las 9 de la mañana ellos llegan aquí para ensayar y para llevarnos a nosotros en adoración? ¿Cómo yo puedo estar tranquilo? Porque los conozco. Porque sé que si ellos dijeron que estarían aquí, van a estar. Pero si yo no los conozco, yo no puedo descansar.
yo no puedo estar tranquilo. Cuando yo conozco a Dios, ¿cómo conozco a Dios? A través de su palabra. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, lo que Él ha declarado que hará. Cuando yo conozco a Dios en su palabra íntimamente, yo puedo descansar tranquilo. Yo puedo estar tranquilo que si Dios estuvo con David, si Dios estuvo con Moisés, si Dios estuvo con Abraham, si Dios estuvo con Pablo, ¿cómo no estará conmigo? Si yo puedo descansar tranquilo, si Dios le proveyó a la viuda, ¿cómo no me va a proveer a mí? Si Dios le dio la fuerza y la estrategia a David para ser un buen rey y administrar el reino, ¿cómo no me va a dar las estrategias y sabiduría para yo ser un buen padre? Entonces la confianza en Dios, mi hermano, son esas raíces que poco a poco se van creciendo, que llega un momento donde ya yo puedo descansar tranquilo en Él. ¿Por qué usted cree que Pablo podía cantar salmos en medio de una cárcel? ¿Por qué usted cree que Pedro, sabiendo que al otro día le iban a cortar la cabeza, él podía dormir tranquilo? Porque él conocía y sabía que su Dios estaba con él. Y él podía estar tranquilo. Él podía no afanarse. Él podía descansar en él. Entonces las raíces cumplen 3 propósitos rápidamente. No voy a leer ni las notas. El primer propósito que cumplen las raíces es arraigar la palma o el árbol a la tierra, para que cuando venga un viento no lo arranque, no lo arrebate y no lo traslade. Esas raíces, mi hermano, son las que nos mantienen a nosotros firmes en convicciones delante de Dios. Son las que nos mantienen firmes frente a esta sociedad cambiante. Son esas raíces las que tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que cuando lleguen a la universidad no los perdamos. Esas son las raíces que los mantienen sólidos. Las raíces cumplen otro propósito: nutrir el árbol. Esas raíces son las que absorben los nutrientes de la tierra para que el árbol pueda dar buenos frutos. Mi hermano, cuando nosotros estamos arraigados en Dios, nosotros podemos nutrirnos de Él. Nosotros podemos descansar de que su vida fluye en nosotros. Y la otra propósito de la raíz, y póngase de pie conmigo, iglesia, vamos cerrando. El otro propósito de esa raíz es que ella guarda nutrientes. Sirve como un método de almacenamiento. Ella guarda nutrientes para el tiempo, para tiempos de sequía, para tiempos adversos. La raíz sirve como un instrumento de almacenamiento. Y quiero invitarle al grupo de oración que me acompañe. Pero esas raíces nos ayudan a estar firmes. Somos palmas, somos cedros, pero plantados en Dios y por Dios. Plantados en Él, hemos echado raíces en Él, hemos crecido en Él, absorbemos. Él es nuestra fuente de sustento. Él es nuestra fuente de alimento. Él es el que nos cuida, nos sustenta, nos guía. Él es nuestro todo, iglesia. Cuando nosotros entendemos que estamos sembrados en Él, plantados en Él, que nuestras raíces deben de estar agarradas en Él, debemos de saber que de Él nos nutrimos, que de Él nos alimentamos y que de Él recibimos nuestro sustento. Él es nuestro todo, iglesia. Por eso yo te invito a que en este momento tú cierres tus ojitos ahí donde tú estás y podamos juntos darle gracias, primeramente, dándole gracias al Padre por todo, porque Él ha sido bueno, porque ha sido maravilloso con nosotros, porque nos ha cuidado, nos ha guardado, porque Él es un labrador, el cual constantemente abona la tierra, el cual constantemente nos nutre, produce en nosotros un crecimiento que dé fruto, produce en nosotros que demos más fruto y mucho fruto. Y yo quiero orar en este día para que nosotros podamos saber, reconocer y creer que necesitamos estar plantados es en Dios y no en un tiesto,
plantados en Él, y no en una religión que nos castra, que nos corta, que nos limita, que no nos deja crecer, que no nos deja expandir nuestras raíces. Plantados en Dios y no en un tiesto de una cultura terrenal que lo que hace muchas veces es inculcarnos cosas que a lo mejor no son alineadas al proyecto y propósito de Dios para nuestras vidas. Es mi oración en este día que nosotros como iglesia en este día podamos romper los tiestos que esta sociedad nos impone y podamos darnos a la tarea de extender nuestras raíces en Dios para poder dar fruto en este mundo que tanto nos necesita, que tanto necesitan de ver al Dios que nosotros tenemos, al Dios que nosotros conocemos, al Dios del cual nosotros nos nutrimos, al Dios en el cual nos movemos y somos. Es mi oración que en esta noche nosotros podamos, que en esta tarde nosotros podamos creer que Dios nos llamó para ser unos árboles fuertes, grandes, y no una mata silvestre que es arraigada y movida por cualquier viento. Que nosotros fuimos plantados en Dios para ser cuidados por Él. Que nosotros fuimos plantados en el reino de Dios para poder en este día declarar a los cuatro vientos que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Que en Él tenemos todo lo que siempre buscamos. Yo quisiera que en este día nos uniéramos en adoración 2 minutos. Sí, mi Dios. Ni abarcará tu amor, lo grande que eres Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres Dios. Allá de este momento quiero ver y creer que no hay nada que temer, que tú reinas sobre toda situación. Tú, mi Dios, eres el Rey. Ni abarcará tu amor, lo grande que eres Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres Dios. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres
tú, mi Dios, eres el Rey. Y no hay nada que pudiera separarnos. Y no hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. Permítame, les leo este versículo y cerramos con esto. Romanos 8:28 dice: y sabemos, el apóstol Pablo en ese sabemos dice mucho, nuestras raíces, estamos arraigados, estamos convencidos, estamos plenamente persuadidos, sabemos que los que aman a Dios, aquí hay alguien que ame a Dios. Amén. ¿Sabes que esta palabra es para ti? Te lo leo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es algo que sabemos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira lo que dice. Este es el argumento de Pablo. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dígale al que está a su lado, ¿cómo no te va a dar también si te dio a Cristo? Míralo como dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, miren las raíces que el apóstol Pablo tenía. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el diablo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, celebra a tu Cristo, celebra a tu Dios, porque en Él tenemos la victoria. En Él somos árboles fuertes, plantados en Él, nutridos de Él, y hemos echado raíces en Él. Padre, te damos gracias, Señor. Yo quiero invitarte, si tú te identificas con algo de lo que hemos hablado, yo quiero que tú levantes la mano y oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos que eres tú el que nos has traído hasta aquí. Y sabemos que eres tú aquel que en este día nos quieres mover para que renovemos nuestro entendimiento, Señor, y para que seamos cada día, Señor, competentes en ti, Señor. Personas que entendemos y sabemos que en ti tenemos la victoria, que en ti tenemos todo lo que necesitamos, Señor, y que nuestra confianza debe de estar plenamente en ti, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Tu amor, Sí, mi lo Dios. grande que eres Dios. Gracias. Así mismo, Dios, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor,
sabiendo que donde quiera que vayamos tu presencia nos acompaña, porque no hay nada que nos pueda apartar de tu amor, Señor. Porque en ti, Señor, tenemos vida en abundancia. No me canso de repetirlo, Señor. Gracias por amarnos y amarnos hasta la muerte, Señor. Gracias por bendecirnos y bendecirnos hasta los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias por sentarnos al lado tuyo, Señor. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos y parte de tu familia, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, despídanse unos de los otros.